Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la serie de conferencias quincenales del Grupo de Geometría Ecuador. Listo. Ya. Buenas tardes con todas las Bien, personas que se te encuentran. voy a presentar Johnny Allá. primero, ¿ya? Muy buenas tardes con todos. Para mí es un placer presentar a Johnny Leica, quien nos va a hablar del teorema de Borsuk-Ulam, ¿sí? Él lo vino trabajando para su tesis, su trabajo de titulación para la Universidad Central del Ecuador. Es un placer tenerte aquí, ¿sí? Bienvenido, Johnny. El auditorio es tuyo. Ya. Un saludo para todas las personas que se encuentran conectadas. La plática de hoy voy a tratar sobre el teorema de Borsuk-Ulam. Este es mi trabajo de titulación, el cual lo hice en colaboración del doctor Juan Carlos García, quien es mi director de tesis. Siguiente. Ya. Entonces, el plan de esta charla contiene los siguientes puntos. Iniciar con una introducción, aquí ponerles en contexto el teorema. Parte 2, conceptos preliminares e introducir notaciones, conceptos que me van a permitir en el punto 3 desarrollar la prueba del teorema de Borsuk-Ulam y para finalizar, comentarios y trabajo posterior. Ya, pues bien, el siguiente teorema fue desarrollado por los matemáticos Karol Borsuk y Stanislav Ulam, ¿sí? Y en el artículo 3 esferas de dimensión n de 1833 del matemático Karol Borsuk, enunció este resultado y una nota a pie de página indica que Stanislav Ulam fue la persona que conjeturó este resultado. Es por eso que este teorema lleva el nombre de ambos matemáticos, ¿sí? Y pues bien, ¿qué me dice este resultado? Este resultado me indica lo siguiente. Si yo tengo una función continua definida de la n más 1 esfera en Rn más 1, es una aplicación continua y que cumple esta propiedad, esta cualidad de aquí, ¿sí? Cabe la pena remarcar que aquí estoy trabajando sobre los espacios euclidianos y para ver, sé como espacios topológicos están los espacios topológicos inducidos por su norma, ¿sí? Y este sería un subespacio topológico, ¿sí? Pues bien, una pequeña observación aquí es que el teorema de Borsuk-Ulam también se cumple en el caso en el que n es cero. Es decir, si yo tengo una función continua de la circunferencia en R, que sea continua, y un punto en la circunferencia con esta cualidad, ¿sí? Entonces veamos esta prueba. Supongamos que esta es una aplicación continua y por contradicción que suponemos que para cualquier punto en la circunferencia se cumple esta relación, la cual me permite definir esta aplicación de aquí, la aplicación G, que va de la circunferencia R, y esta aplicación G verifica estas dos propiedades, que para cualquier punto en la circunferencia, la aplicación evaluada en ese punto es distinto de cero, y dos, que para cualquier punto en la circunferencia, la aplicación G evaluada en menos X es igual a menos X, ¿sí? Entonces estas propiedades me van a permitir definir una composición de funciones, ¿sí? Pero que cumple una propiedad, ¿sí? Entonces, por otra parte, definamos esta aplicación que va definida del intervalo cerrado 0pi a R2, tal que a cada t le asignemos una parejita del coseno de t y el seno de t, la cual es una aplicación continua. Y además, este es un elemento de la circunferencia, ¿sí? Entonces puedo componer la aplicación G y la aplicación A, ¿sí? Entonces defino así esta aplicación H, la cual estaría definida del intervalo cerrado 0 a pi a R, que a cada t le asignamos este valor de aquí, el cual es continuo, pues es composición de aplicaciones continuas. Ahora determinemos los valores de H en 0 y H en pi, ¿sí? Pues bien, primero, H de 0 sería G evaluado en el coseno de seno de 0, pero esto realmente es un valor distinto de 0 porque G cumplía dos propiedades en las cuales una de ellas es que es distinto de 0 para cualquier valor en la circunferencia, ¿sí?
de las ecuaciones 3 y 4 podemos calcular h evaluado en pi, el cual me arroja el valor de h evaluado en el par ordenado menos 1, 0, y utilizando la propiedad número 3, esta de aquí, puedo ver que esto es igual a menos g evaluado en el par ordenado de 1,0, el cual es distinto de 0 por la propiedad número 2. ¿Sí? Entonces, pues bien, de 5 consideremos h evaluado en 0, el cual es distinto de 0, y sin pérdida de generalidad, supongamos que este valor es mayor a 0. ¿Sí? Y de esto, y de 6 h de pi sería menos g evaluado en el par ordenado de 1, 0, el cual es menor a 0, y luego obtengo esta relación, ¿ya? De esta manera tengo una aplicación continua en el intervalo cerrado 0 pi que verifica estas relaciones, y aquí utilizo el teorema del valor medio, el cual me indica que existe un puntito en el intervalo abierto, tal cual la aplicación h es igual a 0, pero la aplicación h por definición es g evaluada en este par ordenado. ¿Y qué he encontrado? He encontrado un punto en la circunferencia tal que la aplicación g en ese punto es igual a 0, pero esto es una contradicción, pues, con la ecuación número 2. En consecuencia, existe un punto en la circunferencia que verifica esta condición. Y entonces hemos probado el teorema de Borsig-Ulam en el caso en el que n es igual a 0. Pero aquí algo importante. Esta prueba en dimensiones superiores no tiene validez, ¿sí? Porque aquí utilizamos el teorema del valor intermedio, ¿ya? Entonces, en la plática de ahora, lo que yo voy a hacer es probar este resultado, pero utilizando herramientas de topología algebraica, como les mostré en el caso en el que n igual a 0, sí se prueba, pero allí utilizo el teorema del valor intermedio. Eso no lo puedo generalizar, esa idea, ¿sí? Ya. Además, para cuando n sea igual a 1, allí voy a utilizar toda la teoría del grupo fundamental de la circunferencia, y a partir de ello voy a obtener resultados que me permiten resolver este problema. Pero en la plática de ahora, yo no voy a detenerme en introducir todos esos conceptos, y más bien voy a utilizar estos resultados del grupo fundamental en algún punto de esta charla. ¿Listo? Y lo que voy a pasar a hacer es introducir notaciones y términos que me permiten resolver este resultado, pero para dimensiones superiores, ¿sí? Entonces, hagamos eso. Ya. Entonces, aquí tenemos, introduzcamos toda la notación que para que nos permiten entender este resultado. Entonces, iniciamos con esto. Vamos a representar como I el intervalo compacto 0, 1, y se dice que I a la n, el cual es el n veces el producto cartesiano de I, es un n cubo, ¿sí? O n cubo unidad. Y en particular, si yo tomo un punto, también puedo definir el cero cubo, el cual sería, en este caso, el conjunto unitario de A, ¿sí? Ahora, definamos un n cubo singular en un espacio topológico x, tau, el cual es una aplicación continua t definido del n cubo hacia x. Y notemos que cuando tengamos un cero cubo, esta aplicación continua, la imagen en este espacio me va a arrojar un punto. Cuando tenga n igual a 1, esta aplicación continua es visto como un camino, ¿sí? Perfecto. Luego de esto voy a definir el conjunto de todos los n cubos singulares y le voy a representar de esta manera. C, S sub n. ¿Listo? Ya. Y lo que quiero definir es este conjunto, el cual es un grupo abeliano libre, el cual es el generado de los n cubos singulares. Es decir, tenemos este grupo abeliano libre. Ahora vamos a definir lo que es un n cubo singular, pero degenerado. Un caso en particular de lo que de lo que habíamos definido. Entonces, tenemos que T, se dice que T es un n cubo degenerado si existe un índice J, tal que si yo considero esta aplicación definida de Y hacia X, tal que a cada Y le asigno en la posición iésima de esta n upla, me deja constante esta aplicación, ¿ya? Entonces este sería un n cubo singular degenerado. Ahora definamos el conjunto de todos los n cubos singulares degenerados, lo cual le vamos a representar con este símbolo de aquí, ¿sí? Y de forma similar, vamos ahora a representar por este símbolo el subgrupo
de G que está generado por el conjunto de todos los n cubos singulares de generado. Es decir, tenemos este grupo de aquí. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a definir es el grupo cociente de los n cubos singulares y de los n cubos degenerados. Este grupo es llamado grupo de n cadenas cúbicas singulares o n cadenas en el espacio topológico X, tau. ¿Ya? Ahora le vamos a definir lo que se llama una iésima cara frontal. Para esto tomemos un n cubo singular, fijemos un i que va desde 1 hasta n y se define la iésima cara frontal del n cubo singular como el n-1 cubo singular, el cual le representamos como a sub i de t está definido en el n-1 cubo hacia x, tal que a cada n-1 upla le asignamos t evaluado en esta n upla, donde en la posición iésima de esta n upla le asignamos el valor de 0 y de esta forma le podemos evaluar al n cubo singular, ¿sí? De forma similar, defino la i cara posterior de t. Y aquí lo que hago es que en la iésima posición de una n upla le voy a asignar el valor de 1. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre una i cara frontal de t y una i cara posterior de t del n cubo singular. Pues bien, entonces, dado un espacio topológico, voy a considerar la aplicación denominada borde o frontera, representada como delta sub n, que toma un n cubo singular y me asigna esta suma finita, ¿sí? De la i cara frontal menos la i cara posterior, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es una extensión lineal, ¿sí? Y voy a definir la aplicación borde delta sub n, le voy a representar de la misma forma, de los n cubos singulares en los n-1 cubos singulares del espacio topológico X. Pero lo interesante de esta aplicación es que verifica estas dos propiedades, que el borde del borde me lleva al homomorfismo nulo y además, para cualquier n mayor a 0, el borde de los n cubos degenerados es subconjunto de los n-1 cubos degenerados, ¿sí? Estas dos propiedades son importantes por lo siguiente. Entonces, como consecuencia de 8 de esta propiedad de aquí, yo puedo considerar el homomorfismo delta sub n, el cual me induce el homomorfismo de delta sub n de los... Aquí, espera un ratito. Ya. De los cubos C sub n en C sub n menos 1 es denotado por el mismo símbolo y la sucesión de estas aplicaciones borde cumple con la condición de que el borde del borde me lleva al homomorfismo nulo, es decir, verifica esta condición. Y ahora considero para n mayor a 0 el núcleo de ese homomorfismo que ya definí previamente, el cual le voy a representar de esta manera, y a los elementos de ese grupo les llamamos n ciclos, ¿sí? De forma similar, para n mayor o igual a 1, considero la imagen de este homomorfismo delta de n más 1 y le voy a representar a este grupo b sub n de x y a los elementos de este grupo los n bordes de los n bordes. ¿Listo? Ahora, de la ecuación número 7 de esta de aquí, de que el borde del borde es igual al homomorfismo nulo, obtengo esta relación de que los bordes están contenidos en los ciclos, ¿sí? Y esto me va a permitir tomar el cociente de lo siguiente. Entonces, para cualquier n mayor a 0, el grupo cociente h sub n de x se le conoce como el grupo de homología singular de dimensión n del espacio topológico x, tau, ¿ya? Entonces, anteriormente definí los grupos de homología cuando n es mayor a 0. Ahora lo que voy a hacer es definir los grupos de homología en el caso en el que sea menor o igual a 0, ¿sí? Y para cuando sea el valor de 0 voy a tener dos alternativas, ¿sí? Entonces, la primera definición del grupo de homología cuando sea 0, vamos a verlo de la siguiente manera. Para cualquier n menor a 0 se definen los n
n cadenas, el n grupo que es nulo, y también se considera para n menor o igual a cero estos homomorfismos. De esta manera puedo tener para cualquier n menor o igual a cero el borde igual al homomorfismo nulo. Y entonces puedo ya así tomar este grupo de aquí, está definido como el borde de dimensión cero, ¿sí? Quedaría definido de esta manera, las cero cadenas, ¿sí? Y por tanto ya puedo definir el cero grupo de homología como este espacio cociente, ¿sí? Dado de esta manera. Entonces, ahora ya definí el cero grupo de homología. Ahora, para cualquier n menor a cero, notemos que los núcleos de estos operadores me dan el homomorfismo, el espacio nulo, y además tengo que las imágenes de los bordes también se anulan, y por tanto tengo que cuando n es menor o igual a cero, tengo que los grupos de homología se reducen al nulo, ¿sí? Ahora, la segunda forma de definir el cero grupo de homología va a ser de la siguiente manera. Ya, puesto que ¿cómo es? Los cero cubos degenerados que están aquí se reducen al espacio nulo, entonces yo tengo que las cero cadenas es igual a los cero n cubos singulares. Además, los cero cubos singulares son representados por t, que van del cero cubo en x, corresponden a un solo punto, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo ver un elemento de los cero cadenas representan como una combinación lineal finita de sumas formales, ¿sí? Donde los coeficientes son elementos de los enteros. Y estos representan un puntito en el espacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que los cero cubos se reducen a un puntito, a un conjunto unitario. ¿Sí? Y pues bien, esto me permite definir el siguiente homomorfismo de las cero cadenas a los enteros. Tal que si yo tomo un elemento de las cero cadenas, me arroja la suma finita de estos coeficientes, ¿sí? Y todos ellos son elementos de los enteros, entonces sí tiene sentido sumar. Esta es una combinación finita nada más. Ya. Donde z es el anillo de los enteros y además t sub i es un punto en x. Y además este homomorfismo se le conoce por aumento. Y notemos que de la definición, para un caso particular, tenemos que el homomorfismo evaluado en una cero cadena me arrojaría el coeficiente que sería 1, ¿sí? Y pues bien, si yo utilizo ahora la definición de la aplicación borde, que era esa suma finita de -1 a la i de la iésima eh, cara frontal menos la iésima cara posterior, entonces puedo obtener este resultado donde nosotros aquí, cuando son las cero cadenas, realmente es un puntito y es por eso que está representado aquí. Y luego puedo utilizar, aplicarle el homomorfismo y como el homomorfismo es lineal, y entonces esto recordemos que nos rescataba los coeficientes, entonces me queda esta diferencia de 1 - 1, es por eso que esto es igual a 0. Y aquí tengo este resultado, es decir, la composición de estos homomorfismos me dan el homomorfismo nulo, ¿sí? Ahora se define entonces z sub n techito como el núcleo del homomorfismo aumento, ¿sí? Entonces, de la definición 9 se concluye que tenemos que los bordes están contenidos en los ciclos de aquí, por tanto puedo tomar cocientes y definir el cero grupo de homología tilde, ¿sí? Y a este se le conoce como grupo de homología reducido de dimensión n del espacio topológico x, tau. Ya, y pues bien, además para cuando n sea mayor a cero, los grupos de homología de dimensión n tilde les voy a definir como los grupos de homología de dimensión n. Y cuando n sea menor a cero, tengo los grupos de homología tilde que son igual a cero. ¿Sí? Ya. Ahora lo que voy a hacer es generalizar todos estos conceptos y voy a ver cómo obtendría todo lo anterior como casos, como ejemplos, ¿ya? Entonces, para esto vamos a definir lo que es un complejo de cadenas, lo cual es una sucesión, la cual está formada por grupos abelianos,
y por homomorfismos que cumplen esta propiedad, sí, que el borde del borde es igual al homomorfismo nulo. Ese es un complejo de cadenas. Y vamos a ver que un par de espacio topológico es si X, tau es un espacio topológico y A es subconjunto de X. Entonces, miren cómo obtenemos de forma natural estos ejemplos. Partiendo de un espacio topológico, tenemos estos complejos de cadenas, los cuales les vamos a representar de esta manera, donde recordemos, esto sería una sucesión de grupos abelianos, y aquí tenemos una sucesión de homomorfismos que cumplen la propiedad de que el borde del borde me lleva al homomorfismo nulo. ¿Sí? Entonces tenemos estos complejos de cadenas, ¿sí? Estos tres ejemplos ya generalizados, lo que desarrollé previamente. Y además, si yo tengo un par de espacio topológico, se tiene también este complejo de cadena. ¿Listo? Ya. Ahora, si dado un complejo de cadenas, para cualquier Q elemento de los enteros, el núcleo del homomorfismo de la CQ menos CQ menos 1 se define por lo siguiente, el núcleo del homomorfismo. ¿Sí? Y a los elementos de este grupo se les llama los Q-ciclos, de forma similar a lo hecho previamente. Asimismo, tomando la imagen de este homomorfismo, definimos de este grupo y a los elementos de este grupo les llamamos los Q-bordes, ¿sí? Ya, pero de la relación fundamental obtengo esta inclusión y esta inclusión me permite tomar el cociente y definir de forma general el grupo de homología de dimensión Q, pero para complejos de cadenas, ¿sí? Ahora, ahora lo que vamos a hacer es considerar dos espacios topológicos y una aplicación continua F, y vamos a ver cómo construimos el homomorfismo inducido por esta aplicación continua, definida sobre el enésimo grupo de homología sobre el espacio topológico X hacia el enésimo grupo de homología sobre el espacio topológico Y, ¿ya? Entonces, para esto, en primer lugar, se define el homomorfismo de la siguiente manera. Entonces, aquí tomamos combinaciones lineales finitas formales de n cubos singulares y lo que le vamos a asignar es esta suma finita, pero aquí es la composición entre la aplicación continua y T sub i, que es un n cubo singular. ¿Listo? Entonces, este es un homomorfismo y verifica esta propiedad, ¿sí? Que f gatito de los n cubos degenerados son subconjuntos de los n cubos degenerados de este espacio de aquí. Y pues bien, de esto me permite definir esta aplicación que le estoy representando de la misma forma, C sub n en C sub n de y, ¿sí? Y entonces obtengo este diagrama que es conmutativo, ¿sí? Eh, Eso significa entonces que el operador borde conmuta, ¿sí? Ya. Ahora, bueno, de esto consideremos el siguiente diagrama conmutativo que verifica la siguiente condición de que f gatito de C sub n de x está contenido en C sub n de y. Y lo mismo para los bordes, ¿sí? Y pues bien, esto me permite definir el homomorfismo de grupos cocientes, ¿sí? Y le voy a denotar f sub asterisco del enésimo grupo de homología de x hacia el enésimo grupo de homología de y. Y pues bien, si yo tengo una aplicación identidad, esto me induce los siguientes homomorfismos identidades en los respectivos espacios, ¿sí? Y como una observación, tengo que, si tengo tres espacios topológicos y dos aplicaciones continuas, los homomorfismos inducidos por esas aplicaciones continuas verifican esta propiedad, ¿sí? Entonces, visto desde un lenguaje categórico, lo que estoy desarrollando es un funtor, ¿sí? Cumple todas las propiedades de este funtor, ¿ya? Bien, entonces generalicemos este concepto del homomorfismo que hemos desarrollado aquí. Entonces, para esto vamos a decir, dado dos complejos de cadenas,
un morfismo de cadenas F de la cadena K a la cadena L consiste de una sucesión de homomorfismos, pero que esta sucesión de homomorfismos cumple esta propiedad. Lo que me hace es que en cada cuadrado rectángulo el diagrama conmuta, ¿sí? Ya, entonces veamos ejemplos particulares de este morfismo de cadenas. Entonces, dados dos espacios topológicos y una aplicación continua, obtenemos los siguientes aplicaciones que serían morfismos de cadenas, ¿sí? Porque esto ya introducimos anteriormente, que era un complejo de cadenas, este también es un complejo de cadenas, y aquí estamos representando el morfismo de cadenas, ¿sí? Ya. Entonces, ahora, consideremos estos complejos de cadenas K y L y un morfismo de cadenas F, el cual verifica esta condición para cada Q, y esto me permite o me induce, pasando al cociente, el homomorfismo de homología denotado de esta manera, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo en particular de eso. Dados los espacios topológicos, una aplicación continua, se sigue que phi gatito es un morfismo de cadenas, entonces cumple estas relaciones y luego puedo inducir, pasando al cociente, un morfismo de homología definido de esta forma, ¿sí? Ya. Ahora, veamos lo que es un complejo de cocadenas. Un complejo de cocadenas es una sucesión formada por grupos abelianos, en este caso le estamos poniendo C superíndice Q, y una sucesión de morfismos delta sub Q, tales que esta composición me lleva al homomorfismo nulo, ¿ya? Entonces, fijemos un complejo de cocadenas y para cada Q consideremos el núcleo de estos homomorfismos representados como Z super Q de C, como el núcleo de aquí, ¿sí? Entonces, a los elementos de este grupo les llamamos los Q cociclos, ¿sí? Entonces, ahora definamos a la imagen de este homomorfismo representado por este símbolo, y a los elementos de este grupo les llamamos los Q-cobordes. Ya. Y además de esta propiedad, se verifica esta inclusión de aquí, ¿sí? Y esta inclusión de aquí me va a permitir entonces definir lo que yo considero como el grupo de cohomología de dimensión Q del complejo de cadenas C, ¿ya? Ahora, un ejemplo interesante de un complejo de cocadenas se obtiene a partir de un complejo de cadenas y un G grupo abeliano. Veamos cómo obtenemos eso. En efecto, pues, para cualquier Q elemento de los enteros se considera el conjunto de todos los homomorfismos H que van de C sub Q hacia G, ¿sí? Y la aplicación coborde que va a estar definido. A cada homomorfismo H le voy a asignar la composición de H con delta sub Q más 1, ¿sí? Y a esta operación, a esta aplicación coborde, es el adjunto de la aplicación borde, delta Q más 1, ¿sí? Y pues bien, yo puedo de esto se observa que C superíndice estrellita es un complejo de cadenas inducido por el complejo de cadenas, ¿sí? Entonces miren cómo a partir de un complejo de cadenas he encontrado un complejo de cocadenas. Ya. Ahora veamos, dados dos complejos de cadenas, un morfismo de cocadenas. F consiste de una sucesión de homomorfismos tales que cumplen esta propiedad de aquí, ¿sí? Y pues bien, ahora, si yo tomo dos complejos de cocadenas y un homomorfismo de cocadenas, en virtud de esta propiedad de aquí, yo obtengo esta inclusión de aquí y la de acá. Luego, entonces, F superíndice Q induce, pasando al cociente, un homomorfismo de cocadenas que van del qésimo grupo de cohomología al qésimo grupo de cohomología, pero de este complejo de cocadenas, ¿sí? Y pues bien, una observación para finalizar esta parte de homología y cohomología es, si yo obtengo un grupo abeliano G y sean E y F dos complejos de cadenas y F de E hacia F un morfismo, podemos considerar su complejo de cocadenas inducido por el complejo de cocadenas E y F respectivamente
para así definir un morfismo adjunto que le denoto como F superíndice T, que va de F asterisco hacia E asterisco, tal que para cada Q elemento de los enteros me hace lo siguiente. A cada V elemento de Y sub Q le asignamos esta composición de aquí, ¿sí? Y el homomorfismo inducido en cohomología por el morfismo adjunto F super T es F super asterisco. Y lo cual hace, si yo tomo un V elemento de este grupo, está definido como la clase de equivalencia de esta composición, ¿sí? Y se consideran los complejos de cocadenas por notación. De esta forma les voy a representar, ¿sí? Cuando sean los complejos de cocadenas inducidos. Y también introduzco esta notación para el morfismo adjunto, ¿sí? Definido para ese complejo de cocadenas. ¿Ya? Y pues bien, ahora sí pasemos a la parte de los resultados y definamos lo siguiente. Si yo tomo un n elemento de los enteros positivos y x es elemento de la n esfera, el punto menos x es un punto antípoda. Entonces nosotros podemos tomar aquí la circunferencia, nos fijamos en un punto que le voy a representar por x, y el punto que se encuentre diametralmente opuesto sería menos x, y menos x sería un punto antípoda de x, ¿sí? Ahora, si yo tomo dos enteros m y n positivos, se dice que una aplicación h de la n esfera hacia la m esfera conserva antípodas si para cualquier punto de la n esfera me verifica esta condición de aquí. Allí voy a llamar que una función conserva puntos antípodas. ¿Ya? Entonces, como bien mencioné al inicio, yo no desarrollé la teoría del grupo fundamental, pero esa teoría del grupo fundamental me permite obtener este resultado, el cual le enuncio como lema número 1, que no existe una aplicación continua G que va de la esfera hacia la circunferencia que conserva antípodas. Y este lema me va a permitir resolver el teorema de Borsuk-Ulam sobre la esfera. ¿Sí? Entonces ahora vamos a resolver el teorema de Borsuk-Ulam sobre la esfera. Entonces, si F es continua sobre la esfera hacia R2, entonces existe un punto en la esfera que cumple esta igualdad, ¿ya? Entonces pasemos a su prueba. Se supone que F es una aplicación continua, se va a probar que, se va a probar que existe un punto en la esfera que cumple esta igualdad. Por contradicción, supongamos que para cualquier punto en la esfera se tiene esta relación, ¿ya? Entonces, esta relación me va a permitir definir una aplicación continua f sub 1 que a cada x de la esfera me asigne esta diferencia, ¿sí? Y el cual es un elemento de este espacio, puesto que tenemos esta condición de aquí. Además, también puedo considerar la aplicación continua R, definido de R2 menos el conjunto unitario de serio hacia la circunferencia, tal que a cada z le asignemos z sobre su norma, ¿ya? Y pues bien, podemos luego componer ambas funciones para definir mi función G, definida de la esfera hacia el círculo, hacia la circunferencia, tal que a cada z le asignamos este valor de aquí, lo cual también es continuo, y además esta aplicación G cumple la siguiente propiedad, que conserva antípodas. Entonces, a continuación se va a probar que esta aplicación conserva antípodas. En efecto, tomemos un punto en la esfera y se ve lo siguiente. G evaluado en menos z, por definiciones de esto de aquí. Y en esta igualdad lo único que hago es obtener estos resultados de aquí, nada más. Y lo que hago a continuación es sacarle el valor menos como factor y obtengo esta relación de aquí. ¿Ya? Y notemos que eso finalmente es menos g evaluado en z. Así, para cualquier z elemento de la esfera, me cumple esta igualdad. Es decir, les he presentado una aplicación continua que va de la esfera hacia la circunferencia que conserva antípodas, ¿sí? Pero este es un absurdo con el lema 1, porque el lema 1 me decía que no existe una aplicación continua de la esfera hacia la circunferencia que conserva antípodas. Entonces, finalmente existe un punto en la esfera tal que se cumple esta propiedad. Ya. Entonces,
Pues bien, aquí lo que he hecho es presentado, ¿no es cierto?, una prueba de teorema del Bohr-Segula sobre la esfera. Y la misma idea que presento aquí en esta prueba, le vamos a extender para dimensiones superiores, pero necesito desarrollar un lema más para lograr ya resolver el problema, ¿sí? Entonces eso viene a continuación. Entonces, para esto, notemos que el espacio proyectivo real de dimensión n es el espacio topológico cociente de la n-esfera, identificando cada punto x con su punto antípoda, ¿sí? Entonces, pues bien, este es el lema 2, que es una generalización del lema 1, que no existe una aplicación continua de la n más 1 esfera hacia la n-esfera que conserve antípodas. Entonces, aquí voy a dar unas ideas de esta prueba, ¿ya? Entonces, pues bien, si n es igual a 1, en virtud del lema 1, no existe una aplicación continua que conserve antípodas, ¿sí? Y si n es mayor a 1, por reducción al absurdo se supone que existe una aplicación continua G que conserva antípodas, ¿ya? Además, el espacio proyectivo real de dimensión n es el espacio topológico cociente de la esfera, identificando el punto x con su punto antípoda. Así tengo de forma natural la aplicación cociente que va de la n-esfera hacia el espacio proyectivo real de dimensión n, que es continua. Análogamente voy a obtener una aplicación canónica cociente q de la n más 1 esfera hacia el espacio proyectivo real de dimensión n más 1. ¿Sí? Entonces, en este diagrama de aquí podemos observar que tengo ambas aplicaciones continuas, ¿no es cierto? Y aquí tengo la aplicación G que va de la n más 1 esfera hacia la n esfera. Si yo compongo estas funciones, me arrojan una aplicación continua, pero aquí tengo esta aplicación que es una aplicación consciente. Y si esta aplicación continua se restringe hacia las fibras de esta aplicación consciente, es una aplicación constante. Entonces me permite la existencia de esta aplicación continua de aquí. Es por eso que aquí digo, utilizando el teorema 22 de la referencia número 7, existe una aplicación continua F tal que el diagrama conmuta. Y se ilustra esto mediante el diagrama de aquí. ¿Ya? Bien. Ahora, notemos que para cualquier punto de la n más 1 esfera y para cualquier punto de la esfera, estas aplicaciones phi sub 1 y phi sub 2 son biyectivas. ¿Sí? Así, para cualquier punto en el espacio proyectivo real de dimensión n más 1 y para cualquier punto del espacio proyectivo real de dimensión n, los grupos fundamentales, perdón, los grupos fundamentales son cíclicos de orden 2. Sí, ¿por qué? Porque aquí las fibras las fibras de aquí son dos puntitos, ¿ya? Y como esta es una biyección, entonces tenemos grupos fundamentales cíclicos de orden 2. Ya. Ahora, por la independencia del punto base en un espacio simplemente conexo, los grupos fundamentales se van a representar de esta manera y ya no voy a indicar el punto base de como estaba considerado anteriormente, ¿sí? Y por último, el homomorfismo inducido del primer grupo fundamental hacia el grupo fundamental es un isomorfismo, ¿ya? Y pues bien, ahora se considera el siguiente diagrama conmutativo, donde notemos que los homomorfismos denotados por H son los homomorfismos naturales del grupo fundamental hacia el primer grupo de homología. Ya. Y ya que los grupos fundamentales de aquí son abelianos, estos homomorfismos son isomorfos, pues del teorema 7.3 de la referencia 5 de la página 219, el cual me permite relacionar el primer grupo fundamental con el primer grupo de homología, ¿sí? Entonces así, el homomorfismo inducido por F del primer grupo de homología hacia el primer grupo de homología de este espacio es un isomorfismo. Y esto me permite considerar el siguiente diagrama conmutativo, donde, ¿no es cierto?, aquí vamos a tener el homomorfismo inducido por la aplicación continua F, pero sobre el primer grupo de cohomología de este espacio sobre el primer grupo de cohomología de este otro espacio. Aquí también tengo un
homomorfismo, ¿no es cierto?, sobre este grupo de cohomología hacia este otro grupo de cohomología. Sí, además, los homomorfismos alfa son isomorfos, entonces aquí tengo que esto es un isomorfismo, dado que F sub asterisco era un isomorfismo, este de aquí también va a ser un isomorfismo, y pues bien, luego el homomorfismo F super asterisco también es un isomorfismo, ¿sí? Y ya bien, esto me va a permitir razonar de la siguiente manera. Si yo tomo un generador de este grupo de cohomología, se tiene que a través de este isomorfismo le llevo a este generador, ¿no es cierto?, hacia este espacio. Y pues bien, si tengo este generador y si a este generador le multiplico n más 1 veces, en virtud de este teorema, también es un generador. Y al ser un generador es un elemento no nulo, pero por otro lado, notemos que este al ser un generador de este espacio, si yo le multiplico n más 1 veces, allí se me anula. Y dado que este es un isomorfismo, entonces tengo esta igualdad. Entonces aquí también se me anula, pero este es un absurdo. ¿Sí? Entonces, de esta manera he logrado demostrar este lema número 2. Y este es un claro ejemplo de por qué al inicio yo indiqué que iba a desarrollar el teorema de Borsuk-Ulam utilizando técnicas de topología algebraica. Y este es un ejemplo claro en el cual yo estoy tomando un problema topológico y lo estoy trasladando a un problema puramente algebraico, en el cual hago interactuar los diferentes tipos de funtores, ¿sí? Y resuelvo este problema. Es por eso que la topología algebraica puede ser considerada como el estudio de funtores que van de una categoría de naturaleza topológica a una categoría de naturaleza puramente algebraica, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de eso, ¿ya? Y entonces, ahora sí, resolvamos al problema, el teorema de Borsuk-Ulam en su caso general. Entonces veamos, si F es una aplicación continua, entonces existe un punto que verifica esta igualdad, ¿sí? Y como les mencioné previamente, la idea es traída del caso en el que n es igual a 1, ayudado del lema número 2. Entonces veamos eso. Se supone que F es una aplicación continua, se va a probar que existe un punto en la n más 1 esfera que cumple esta igualdad, y para ello vamos a razonar por contradicción. Entonces se supone para cualquier punto de la n más una esfera, se tiene esta relación de aquí, ¿sí? Como verifica esta relación de aquí, yo puedo definir esta función f sub 1 de esta manera, la cual es una aplicación continua, y las imágenes pertenecen a este espacio de aquí. Además, se considera la aplicación continua R, tal que a cada z le asignamos z sobre su norma. Ahora, componemos esta aplicación. Es una aplicación continua, tal que a cada z le asignamos este valor de aquí. Y a continuación se va a probar que esta aplicación conserva antípodas. Lo hacemos de forma similar al caso en el que n es igual a 1 y podemos obtener que g evaluado en menos z, haciendo estas cuentas de aquí, obtenemos que es igual a menos z. Es decir, esta aplicación es continua y conserva antípodas. Pero luego la aplicación es continua y conserva antípodas, pero este es un absurdo para el lema 2. Entonces, finalmente he encontrado un punto en la n más 1 esfera tal que se cumple esta igualdad, ¿sí? Y entonces hemos presentado así una prueba del teorema de Borsuk-Ulam, ¿ya? Y pues ahora unos comentarios y trabajo posterior. Bueno, el grupo fundamental es la circunferencia isomorfa al grupo aditivo de los enteros, y este es el resultado de gran importancia en la prueba del teorema de Borsuk-Ulam sobre la esfera, ¿sí? Pero, sin embargo, para el caso general del teorema de Borsuk-Ulam no es suficiente como estudiar el grupo fundamental, ¿sí? Ahora, para la prueba del teorema de Borsuk-Ulam en los casos en dimensiones superiores, se construyó la teoría de homología y cohomología. Y aquí mencionemos que cabe destacar que se conserva la técnica de la demostración, reemplazando el grupo fundamental con estas nuevas nociones, ¿sí? Y como un trabajo posterior, notemos que todo lo que hicimos ahora el enfoque de este trabajo fue mediante espacios topológicos, y para trabajos posteriores se podría considerar los espacios de operadores clausuras o de los C espacios, ¿sí?
Y estos espacios buscan, por así decirlo, generalizar los resultados obtenidos en espacios topológicos. Y en el artículo de Antonio Risser se obtiene una generalización del grupo fundamental de la circunferencia a los espacios de operadores clausuras o a los C-espacios. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos las referencias. Esta es la referencia en la cual menciona al inicio de esta charla, donde presenta Karol Borsuk el teorema. Ujú. Aquí también esta es la referencia principal que he utilizado de William Massey. Y aquí, en esta referencia de aquí, tenemos varias equivalencias del teorema de Borsuk-Ulam. Entonces aquí tenemos la referencia en la cual generaliza el grupo fundamental de la circunferencia. Y eso es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Johnny. Les pido a todos, por favor, abrir sus micrófonos para un aplauso a Johnny. Y abrimos la ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Oye, Johnny, cuando pensando así, la relación que viste entre el grupo fundamental y los grupos de homología, ¿sí? El grupo fundamental no necesariamente es abeliano, ¿no? ¿Bajo qué consideraciones el grupo fundamental es abeliano? Simplemente con eso. El, ya, perfecto. Y eso te sirve en la esfera, ¿no? Por eso la Sí. técnica de la demostración termina siendo la misma, que es la parte importante que resaltaste, ¿no? Ujú. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? Me hay una pregunta en el chat de Jason que nos ¿Qué? dice, ¿qué pasa si las dimensiones son infinitas? Pero ahí como entendemos la esfera, ¿no? Ajá. Yo creo que sería bueno plantear el teorema nuevamente para poder responder eso. Ya, vamos a ver ahora. Ahí está. Sí se logra visualizar. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí, yo sí. Sí, Jenny, perdón. Ujú. Las dimensiones de quién, Jason, ¿puedes aclarar para que pueda responder? Puedes abrir el micrófono si deseas. Ah, entonces de que paso infinito hacia su... Jason, Ahí está bien. o escribir en el chat. Sí, nos dice, si en vez de tener R a la n tuviera R elevado a la cardinalidad de los números racionales. Mm, Para considerar espacios de sucesiones. ujú. Claro, sería un espacio de sucesiones. Sería de pensarle y verle, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, también tenemos, nos dice Willy, felicitaciones por tan brillante exposición. Tal vez nos puedes indicar en dónde se puede utilizar este teorema. Gracias. Ya, entonces, ya. Este teorema en dimensión uno, digamos cuando n es igual a uno, es decir, el que estaba por aquí, ¿dónde estaba? Este de aquí. Este tiene una bonita aplicación porque este me permite decir que sobre la esfera existe un par de puntos antípodas en los cuales tengo la misma presión y la misma temperatura, ¿sí? Entonces sería una aplicación en el cual n es igual a 2.
Pero insisto, en esta referencia de aquí tenemos varias aplicaciones más, pero la que se me ocurre ahora es esa, al menos. Ajá. Sí. ¿Alguna otra ¿Alguna pregunta? otra pregunta? Perdón, estaba con el micrófono. Si no hay más preguntas, les pido por favor Oye, nuevamente abrir sus micrófonos. ¿Sí? bueno, por parte de todos los compañeros que conocemos a Johnny, queremos darle una excelente felicitación, ya que se ha podido observar todo el arduo trabajo de estos años que ha venido haciendo y que esperamos poder volver a escuchar esta exposición el día de su defensa. Y muchas felicitaciones, Johnny, y esperamos que sigas adelante y muchos éxitos en en toda tu preparación a futuro. Muchas gracias, Mayo. Bueno, Ya. muchas gracias chicos. Entonces, les pido abrir nuevamente el micrófono para un aplauso a Johnny y agradecerle por su charla el día de hoy. Muchísimas gracias, Johnny. Y Gracias a ustedes. gracias a todos. No se olviden, les esperamos en la escuela de verano, ¿sí? La escuela de verano es en modalidad híbrida. La primera semana presencial va a ser en la Escuela Politécnica Nacional y la segunda semana, o sea, la semana del 26 al 29 es en la Escuela Politécnica Nacional y la semana del 2 al 5 de septiembre es en la Universidad Central del Ecuador. Muchísimas gracias a todos. Esperamos contar con su presencia en la Escuela de Verano de Geometría desde la mitad del mundo. Muchas gracias. Un gusto. Hasta Cuídense. luego. Gracias. Buena tarde. Luego, gracias.